Hay gente. Bueno, fíjate, salir gente que yo tengo cosas para hacer primero. Pero me van a ver, bueno, no importa. Live on Facebook. No quiero hablar. ¿Vas a saber cuánta gente hay? Hola, perdón, los que están ahí, estoy tratando de preparar la transmisión también con Facebook Live, así que van a tener que verme la caripela un ratito y después viene la frutilla del postre, así que banquen un ratito. Hola, Debbie. En teoría está, pero no veo. Bueno, vamos allá. Ah, Pon el silenciador. Ok, ahí estamos. Estamos bien. Ahora vamos a Zoom. Estamos viendo la Zoom. Vamos acá. Acá. Ok. No sé por qué veo las pantallas de otro, no veo las nuestras. Bueno. Espérate que no te veo a vos. No nos veo a nosotros. Vamos a cortar esto. hola, Debbie. Hola, Debbie. Hola, Debbie.
Hola. Hola. No se escucha. Todos estos están, no lo deja hablar. ¿No ven que están cerrados los micrófonos? Vos podés hablar. No se escucha. Sí. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Como están muteados, háganme movimiento con la cabecita para saber que me están escuchando. ¿Sí? Beso grande, había muchos rostros amigos recientes que estamos en los cursos cotidianos de Kibun, otros que recuerdo, otros tiempos. Bueno, una gran alegría. Comenzamos, ¿sí? Ya estamos en horario, son 19:02. Vamos a estar juntos, digamos, no tengo exactamente el tiempo que vamos a estar, pero estaremos entre 1 hora y 1 hora y cuarto máximo para tratar de redondear el tema que nos convoca. Como ustedes saben, falta muy poquito para Shavuot y nos pareció importante acá en Kibun tratar de hacer una presentación entre lo espiritual y académico respecto de un tema que a mí me apasionó. Tengo el honor de haber enseñado muchas veces en distintos lugares de mi vida este libro. Por supuesto, el tema es tan exhaustivo, tan amplio, tan grande, que nos vamos a concentrar hoy solo en el capítulo 1 del libro de Ruth y de la figura de Ruth. O sea, grandes aspectos de la actitud gloriosa de Ruth se manifiestan en el capítulo 1, como lo vamos a ver, esa cuestión heroica, como ustedes saben, de lo que más o menos saben, respecto de seguir acompañando a su suegra, no obstante su malograda suerte, a diferencia de su cuñada o su yebamá en hebreo. Y bueno, eso la transforma en un personaje, digamos, de muchísimo valor, ¿no? Y con muchas posibilidades de poder aprender de ella también en frente a las cosas que ella está haciendo. Nosotros vamos a, más allá de las palabras que yo planteé al principio, vamos a trabajar en esta clase también como una experiencia nueva, es nueva para mí, y es que vamos a dar una clase sobre el Tanaj. Por supuesto lo vamos a hacer en castellano, con algunas cuestiones en hebreo que piensa que son fundamentales en el estudio de un texto bíblico. Lo vamos a trabajar con filminas, lo que algunos llaman exactamente un PowerPoint, ¿no es cierto? No es PowerPoint exactamente, pero digamos con ese modelo. Espero que sea útil para todos. Para mí es la primera vez que lo hago en esta pandemia de esta manera, así que también va a ser una experiencia enriquecedora y nueva, por supuesto, para mí. Así que bueno, entramos directamente en tema.
Lo que decimos que tenemos Shavuot. Shavuot es una festividad muy hermosa en la tradición judía. Es la primera festividad alegre que llega después de la fiesta de Pesaj. En Pesaj celebramos la libertad, también recordamos la esclavitud, como ya hemos visto también en otros encuentros. Pero, digamos, desde Pesaj hasta Shavuot estamos en el tiempo de Sefirat HaOmer, y solamente en Lag BaOmer, donde hay una chispa de alegría que corta el sentido de sufrimiento y de angustia, son días de mucho miedo, de que, bueno, se contaba que había una epidemia a los alumnos de Rabbi Akiva, que se cortó en Lag BaOmer, y bueno, y que además se estaban contando la cantidad de frutos de cebada o de producto de cebada que se iba llevando el templo, hasta que cuando llega Shavuot se empiezan a traer, como recuerdan aquellos que fuimos al Shune, Saleinu, Al-Ktefeinu, Rosheinu, Adurim, digamos, preparamos las canastitas con los primeros frutos, ¿no es cierto? Con los bikurim de la palabra Bejor, los elegidos, los más importantes, que son los que se presentaban en el tabernáculo. Entonces la fiesta de Shavuot es una fiesta muy alegre, que viene a cortar con toda la cuestión de ansiedad, a ver si el clima ayudaba a que se pueda llegar a la cosecha de los primeros frutos. Pero Shavuot también es una festividad, y Bikurim, Shavuot, Bikurim, que también recuerda Hak Matan Torah, la entrega de la Torah. Y el libro de Ruth, por las características de Ruth, por lo que está en juego en el dilema de la figura de Ruth y de Naomi, su suegra, también entra la cuestión de la tradición judía y de la identidad, muy fuertemente. Entonces, como el libro de Ruth está contextuado en la época de la cosecha de la cebada, para más adelante empezar con la cosecha del trigo, o sea, hay un ambiente excelentemente agrícola en todo el libro. Bueno, también está la figura de Ruth, que nos trae a nosotros a colación la cuestión de la Torá y la tradición judía y la identidad, y ese tipo de cosas que nos parece tan importante. Bueno, ¿cómo se concibe? Les conté que vamos a trabajar solo sobre el capítulo 1 para que más o menos el tiempo nos alcance. La introducción a la historia del libro de Ruth, está visualizada como una novela para muchos. Novela no significa que es todo ficticio. Novela significa que puede haber una narrativa donde puede haber aspectos que son historizados y algunos que son ficcionales. Hay un autor que se llama Robert Alter, ¿no es cierto?, que escribió un libro de Art of Biblical Narratology, donde él plantea que, por supuesto que en otras épocas, quizás posteriores, es más sencillo descubrir cuál es la historicidad de determinado texto, de determinada narrativa. Los textos bíblicos es un poco más complicado, porque si bien en algunos textos encontramos algunos ecos en el trabajo arqueológico y epigráfico, en muchos otros no hay atestamiento de testigo, me refiero sobre determinados datos que aparecen en el texto bíblico y que, digamos, necesariamente tendrían que aparecer en las cuestiones arqueológicas, o sea, en las fuentes extra bíblicas. No necesariamente esto es así. Pero bueno, este autor decidió generar un sistema en el cual, por la característica literaria de la obra, se va a decir si esta obra es histórica o si es fictiva. Y él además creó como una suerte de gama donde hay obras que no son totalmente históricas, pero que algunos consideran que no son totalmente fictivas tampoco. Entonces van colocando y en inglés lo define, this is a fictional history or a historicized fiction. Bueno, esto es un historicized fiction, recuerdo este autor, donde es una novela, así se lo define, y tiene aspectos históricos que el estudioso puede llegar a descubrir, ¿no es cierto? Este es un punto. Ya cuando avancemos en la lectura del texto, nos vamos a dar cuenta de manera más específica. La figura de Dios en el texto no aparece de manera activa. Sin embargo, como ocurre en otros textos también, ¿sí?, como por ejemplo en el libro, como aparece en el libro de Esther, Dios no actúa directamente, pero su presencia es omnipresente. Se dan cuenta que Dios está dando vuelta por todo eso, marcando los destinos y las historias de cada uno de los personajes que aparecen ahí. Lo que les quiero pedir es que todos se muteen, acá me están informando,
para que haya, la mayoría están muteados, por lo menos los que tengo yo acá están muteados. Así podemos trabajar tranquilos y en silencio. Bueno, entonces, Dios estaría en la lectura del texto, estaría como en bambalinas de todo esto. Bueno, comienza como una tragedia la historia de Ruth, ya vamos a ver en el texto, y van a ver que hay desgracia tras desgracia. Va a haber hambre en el lugar, vamos a ver los textos, cómo lo narran, son una obra de arte, es increíble, un texto que se escribió tal vez hace arriba de 2500 años. 2500 años, tiene una artesanía y una belleza literaria que es digna de admirar inclusive por los eruditos más específicos de nuestro propio tiempo. En esto quiero traer una opinión interesante, digamos, de un literato muy importante. Me refiero a Johann Wolfgang von Goethe. Goethe dice que el libro de Ruth es el más tierno relato corto que ha sido preservado y que la tradición judía ha conservado y que el Talmud, por supuesto, lo atribuye a la escritura de Samuel. Hay un tratado en el Talmud, que es el de Baba Batra, ¿sí? Concretamente, donde se especifica que quien escribió ese texto es Samuel. Nosotros, por supuesto, desde la investigación, no necesariamente acordamos con esto, y hay distintas teorías a las que vamos a ver, digamos, enseguida. Algunos plantean que el libro de Ruth comienza en la monarquía israelita. Como ahí aparece el tema de los jueces y el tema de la monarquía, ahora lo vamos a leer en el texto, otros afirman que aparece entre David y el tiempo del exilio. Hay un periodo de tiempo muy grande entre David y el exilio, ¿no? Como ustedes saben, el exilio después de la destrucción de Jerusalén en el 586 por Nabucodonosor y los babilónicos. Y bueno, y otros dicen que inclusive ese es post-exílico, aún más lejos todavía. No hay certeza por algo que vamos a ver enseguida en el texto. Y otra pregunta importante es de qué forma nosotros vamos a entender el libro de Ruth y cuál sería su mensaje. Hay distintas actitudes respecto de cómo entender el libro de Ruth y brevemente vamos a pasar a analizar el texto. Dice, lo que queda claro es que el libro de Ruth era el segundo de los 5 libros de las Megilot, ¿sí? Los 5, que cada una de las Megilot se lee en las distintas fiestas judías, qué sé yo, Shir HaShirim, por ejemplo, se lee en Pesach, digamos, Megilat Eijá en Tisha B'Av, Kohelet se lee en Sukkot. Bueno, y el libro de Ruth se lee en Shavuot. Como estamos cerquita, por estos dos motivos que mencioné, la cuestión agrícola y la cuestión de la entrega de la Torá, en función de la judeización de la figura de Ruth, por eso se atribuye a esta época y, por supuesto, todo el patrimonio y la presencia de la cosecha en aquel lugar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este libro? ¿Por qué se escribió este libro? Y quiero compartir, antes ya de entrar directamente en el texto, 3 posibilidades de entenderlo. Hay quienes dicen que el libro de Ruth tenía la intención de contar un antiquísimo relato que era el solo hecho de contarlo, objetivo que habría logrado con éxito notable. O sea, se escribió una novela con elementos históricos de los personajes bíblicos más o menos conocidos, datos históricos más o menos conocidos, por eso hablábamos de historicide fiction, y este es un objetivo, es como una perla literaria que se introduce en el texto bíblico. Otros, ¿no es cierto?, como Berthold, que también es un autor, dice que hay un propósito. Ustedes saben que, digamos, en el libro de Ruth, como lo vamos a ver enseguida, los hijos de Elimelech, del padre del pater familias, se casan con 2 moabitas. El que se casen con moabitas en la literatura bíblica presenta, como vamos a ver los textos, algunos problemas. Entonces, algunos dicen, mostrar que Ruth era moabita y que de pronto se puede ser desposada. Y después, cuando viene la desgracia a toda la familia, y finalmente Naomi y Ruth, porque la otra cuñada finalmente decidió no venirse. Los demás estaban todos muertos, el esposo de Naomi y los hijos. Es como que, en definitiva, sí podían los hijos de Israel desposar mujeres de otros pueblos. Y hay quien dice esto, sostiene que en definitiva es como una postura polémica frente a la postura de Ezra. Ezra estaríamos hablando después que los judíos retornan a Israel
después del exilio babilónico. Habrán oído hablar de Esdra y Nehemia. En la época de Esdra y Nehemia, a partir del terror de que no se vuelva a repetir la destrucción de Jerusalén, adoptan una postura profundamente, yo lo tengo que decir, fundamentalista respecto de los cuidados de la ley, y toman la decisión de que cada hijo de Israel que había tomado mujeres que no eran del pueblo de Israel, las expulsen junto a sus hijos. Y eso está narrado en el libro de Esdra. Es un episodio bastante doloroso, algunos van a plantear necesario, depende de la ideología de cada uno. Entonces, podría ser que el libro de Ruth, donde aparece una moabita que entra graciosamente, digamos, dentro de la familia, de una familia de Betlehem, ¿sí?, hebrea, de Yehudá, viene a polemizar con la postura del escriba Esdra y los líderes de su tiempo que trataban de romper con ese tipo de postura. Igual, el rol de los moabitas en la vida del pueblo judío es también polémico, como lo vamos a ver. Y por último, hay quienes van a plantear que el rol del libro de Ruth, como en el 4º capítulo, que no lo vamos a ver, pero el rol del 4º capítulo es mostrar que todos descienden, o sea que Ruth era una especie de tatarabuela o de bisabuela del rey David, como de Ruth, con todas las problemáticas que uno podría haber planteado, finalmente es la ascendiente nada menos que del rey David, el rey más importante del Weltanschauung del pensamiento y de la historia judía. Bueno, con todo este contexto, los invito de corazón que vayamos todos juntos al texto. Así que bueno, espero poder ingresar tranquilo acá. Share screen. Muy bien. Esto lo estuvimos practicando, así que tiene que aparecer bien. Ok. Bueno, aquí tenemos la presentación, digamos el primero, y vamos a ir viendo a medida que van avanzando los temas. Cuenta el texto y dice así, en definitiva, dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, Vayei, Bimei, Shvot, Ashoftim, y fue en la época que los jueces gobernaban, ¿sí? Acá puse la expresión en hebreo porque es muy sintomática, que hubo hambre, Raab, en el país. Un hombre de Betlehem, de Yehudá, fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. ¿Sí? De pronto acá vemos un tema que algunos exégetas dicen que esta es una de las acciones por el cual hubo hambre. O sea, aparentemente este líder que de alguna manera se va de Yehudá hasta allá, está abandonando a su pueblo porque hay hambruna. No se queda a administrar su pueblo, era un líder, ¿no? No se queda, según el Midrash, era un líder, no se queda a administrar a su pueblo, sino que en definitiva abandona su pueblo y se va a Moab, porque en Moab estaban bien las cosas. Desde el punto de vista de la emigración es un acto absolutamente común. Desde el punto de vista de la tradición judía y del pacto con Dios, es, de acuerdo a algunos pensadores, un poco problemático abandonar Yehudá e irse a la diáspora porque uno quiere estar mejor de lo que estaba allá. Entonces el texto cuenta que Elimelech se va con su esposa a Moab, y luego va a ocurrir, él va a Moab, y cuando las cosas cambian, su esposa va a volver a Yehudá. En este capítulo ustedes van a ver que aparece muchas veces, yo lo tengo marcado con verde más adelante, aparece muchas veces el concepto de la shuv. Y el concepto de la shuv tiene doble sentido en la tradición bíblica. La shuv significa retornar, volver a estar donde estabas antes, y también significa arrepentirse, de ahí la palabra teshuvá. Entonces es como que cuando Naomi va a decidir volver otra vez a la tierra de Yehudá, ¿qué está? ¿Volviendo físicamente porque no fue correcto cuando se fue? ¿O está haciendo teshuvá porque desde la acción no era lo apropiado para alguien que abandone, ¿no es cierto?, la casa de Belén, de Betlehem, que estaba en Yehudá? La cuestión entonces es que el texto cuenta que había hambre en Israel y que él se va a Betlehem. Fíjense qué interesante, acá hay un símbolo muy sutil. Él se va de Israel porque había hambre y se va a vivir ¿a dónde? A un lugar que él, ¿de dónde era? Había hambre en Israel y él era de Betlehem. Y Betlehem significa la casa del pan. Había hambre en la casa del pan. Bueno, si hay un lugar donde no debería haber hambre, es en la casa del pan.
en el Beit Lehem, ¿no es cierto? De todas maneras, les quiero decir que la palabra Lehem en el protosemítico significa en hebreo pan, pero en árabe significa carne, de ahí el famoso lahm majin, que significa carne con harina, que viene de acá. La palabra lahm se volvió en hebreo pan, pero en árabe se quedó como carne, que en realidad significa, como en francés se dice, de la nourriture, ¿no es cierto? Alimento, comida. Y esto es lo que pasa. Entonces, bueno, él va con sus hijos y va a Moab y se instala allá. El nombre de aquel hombre era Elimelech. Y aquí aparece otro problema importante respecto de la polémica sobre qué este texto quiere traer. Veamos primero los nombres. Él se llama Elimelech, su mujer era Naomi, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quilión. Ellos eran efrateos de Beit Lehem Yehudá, llegaron a los campos y se quedaron allá. Ahora, vamos por partes. Elimelech, ¿qué quiere decir Elimelech? Elimelech significa Eli Melech, es decir, que mi Dios, Eli, mi Dios es rey. Cuando el texto quiere decir mi Dios el rey, lo que en realidad está diciendo, el único rey que tengo yo es Dios. Bueno, este punto que él dice, el único Dios que yo tengo, es el único Dios que yo tengo, es Adonai, es el Dios que yo tengo. Está entrando en una cuestión polémica que va a ocurrir en la época de los jueces. Vieron que comienza la obra y fue en la época de los jueces, en la época de los Shoftim. En ese tiempo de los jueces, ¿sí?, se estaba discutiendo el pedido de muchos hijos de Israel que querían tener un rey. Querían tener un rey, Sima leinu melech venieke jola goim. Colócanos un rey a nosotros para que seamos como todos los pueblos, le gritaban a Samuel. Entonces, esta discusión ocupa una muy buena parte del libro de Jueces. Por eso cuando uno va a explicar cuándo se escribió este libro, es posible que algunas ideas centrales que van a ser incluidas en el libro de Ruth, tal vez, se desarrollaron en la época de los jueces. Acá vamos a ver, Elimelech se llama Elimelech, pero está levantando una bandera. El Dios que yo tengo es Adonai. Mi Dios, él es el rey, no otro. Una postura ideológica frente al conflicto de los monarquistas y antimonarquistas. La esposa, ¿cómo se llamaba? Naomi. Naomi viene de la palabra Naamá. Naamá significa querida, dulce, agradable, ¿no? Se llamaba agradable. Tan macanuda era que se llamaban Doña Agradable. Y este nombre que ella tiene, Agradable, va a cumplir un rol muy importante también en la cuestión de las desgracias que le van a sobrevenir. Y los nombres de sus hijos, parece que los hijos fueron puestos acá para cumplir un rol a nivel argumental. Uno se llamaba Mahlón y el otro se llamaba Quilión. ¿Qué es Mahlón? Mahlón viene de la palabra hebrea majalá, enfermedad. O sea que el tipo se llamaba Enfermón. La verdad es que no hay que querer mucho a un hijo para ponerle nombre Enfermón. Se le podía poner otro nombre, Francisco, por ejemplo. Pero le pusieron Enfermón. Porque eso es lo que va a ocurrir con él. Como él se llama Enfermón, su rol está en la obra para morirse. Se tiene que morir. Y el otro se llama Quilión. Quilión viene del hebreo clayá, que significa exterminio. Algunos alumnos jovencitos míos, cuando lo estudiamos, decían, este se llama Terminator, ¿no es cierto? O sea, en el sentido que se iba a morir y que iba a terminar, ser exterminado. Se llama Terminator. Bueno, ¿cuál es el rol de Quilión en el Terminator y de Mahlón? Los dos, enfermarse y morirse. Llegan allá y se mueren los dos. Ellos eran efrateos de Beit Lehem Yehudá, también al igual que el padre, por supuesto venían de Beit Lehem, y la palabra Efrat es una palabra un poco complicada. A veces Efrat es como el área grande de donde está ubicado la ciudad de Beit Lehem. Hay quienes ven en la palabra Efrat algo vinculado con la tribu de Efraín. Pero bueno, al llamarlo Beit Lehem Efratí, era Beit Lehem del sector de Efrat que quedaba obviamente en área de Beit Lehem. Porque había un Beit Lehem que quedaba en la Galilea, en el norte también. Yo quería especificar que estamos hablando de la tribu de Yehudá. Llegaron a los campos, se quedaron allí, pero Elimelech, marido de Naomi, murió. Ella quedó sola con sus dos hijos, los cuales tomaron mujeres moabitas, ¿sí? Acá está la clave de un poco el mensaje que estuvimos hablando, mujeres moabitas. El nombre de una era Orpá.
y el de la otra era Ruth. Veamos un poquito acá también los nombres. Ustedes saben que finalmente, aquellos que recuerdan la historia, finalmente de las dos concuñadas, una se va a quedar con Naomi y va a ir a Yehudá, y la otra se va a ir. Bueno, ¿cómo se llama Orpá? Se llama Orpá de la palabra Oref. Oref en hebreo es nuca. O sea, ella le va a dar la nuca a Naomi y empezaron a caminar juntas para ir a Yehudá. Y bueno, y Naomi les dice, bueno, vuélvanse, ¿para qué van a venir? Yo estoy vieja, etcétera, etcétera, ya lo vamos a ver. Y bueno, en definitiva, ella abandona a Naomi, le da la nuca y se vuelve otra vez a su historia ahí en la tribu de los moabitas. Y Ruth, hay dos formas de entender su nombre. Ruth viene de la palabra tal vez Reut, ahí faltaría una Ain, que significa amigable, amiga, qué sé yo. Pero hay otra explicación, que Ruth viene de la palabra Rabé. Rabé significa satisfecho de sed, una persona que tiene mucha sed. Entonces, aparentemente, Ruth, que insiste en quedarse con Naomi a pesar de todo, por eso es una mujer poco ortodoxa, digamos, ortodoxa desde su propia realidad, es la que va a dar satisfacción y placer a su suegra. Ahora, lo interesante es que habitaron allí unos 10 años, Elimelech ya había muerto, habitaron allí unos 10 años, se quedaron un buen pedazo de tiempo. Y murieron también los dos. Mahlón cumplió con su nombre, que se llamaba enfermedad, y Gilión, que significa exterminio, también. Quedando Naomi con sus dos hijos y sin su marido. Ahora, fíjense, quiero marcar una cosa importante acá. Ellos estuvieron 10 años. ¿Qué elemento aparece en el texto, no obstante los 10 años que estuvieron allá? No tuvieron hijos. Fíjense que en los tiempos bíblicos no tener hijos, y sobre todo por el rol de la mujer, y todo lo que ustedes saben de la mujer bíblica, del personaje femenino, y del rol de la mujer, no tengan hijos, también tenía que ver con una suerte de maldición. Había una vieja creencia, no me quiero extender en todo porque no tenemos tanto tiempo, pero había una vieja creencia en la antigüedad que todos los úteros eran fértiles. Así era. Lamentablemente la mujer sufría por eso. Todos los úteros eran fértiles. Todos eran fértiles. En algunos casos Dios intervenía y clausuraba el útero. ¿Okay? Clausuraba el útero. Por eso cuando una mujer infértil le rezaba a Dios, le pedía que desclausure, que abra el útero para poder reproducirse, para poder tener hijos, como ocurrió con casi todas las esposas de los patriarcas, como ocurrió, por ejemplo, con Haná, la madre de Shmuel, en el principio del libro de Samuel, que le reza a Dios que por favor le dé un hijo. Y bueno, algunos, según la historia, que aparece en los textos bíblicos, a partir de la plegaria, logran realmente avanzar un poco más y llegar a tener este tipo de bendición. Bueno, habíamos empezado a explicar toda esta cuestión de la monarquía, ¿no es cierto? El timbre, si me necesita, me toca. No, yo vi todo. Acá están diciendo que se escucha el micrófono dando vuelta Es el que por yo ahí. compré, el de Bueno, yo les había explicado que está la cuestión de la monarquía, y que la monarquía, había grupos monárquicos que querían tener un rey, concretamente, y otros que estaban en contra, porque decían, si yo elijo un rey, le estoy diciendo a Adonai que él no es mi rey. Recuerden la braja, Baruch atá Adonai Eloheinu Melech, ¿no es cierto? Melech hablamos. Si es Melech, entonces básicamente es el rey y lo tenemos que aceptar como rey. Pero esto comienza a ser una cuestión, digamos, bastante polémica. Y vamos a ver, porque es muy interesante, nunca se abre como una polémica absoluta, pero los textos polemizan sobre este tema y es interesante ver de qué manera lo hacen. Acá tenemos un versículo del capítulo 4, es sobre el final del libro de Ruth, no es el texto que vamos a leer, pero por un lado tenemos que el jefe del grupo que viajó de la familia se llamaba Elimelech. Mi Dios es rey. Además está hablando que es en la época de los jueces que todo esto está ocurriendo, y bueno, finalmente es lo que está planteando. Pero sobre el final del libro de Ruth, a ver un segundito, acá me están diciendo. Por favor, vamos a parar un segundo porque hay que mutear, hay gente que está entrando sin mutearse, a pesar de que estamos pidiendo por favor que apaguen los micrófonos. Vamos a salir un segundito, ¿sí? Eso es lo más frío. No te escucho.
No se mutea. No, es que no se te escucha. Es un ruido bárbaro. Y acá hay alguien más. Bueno, pedí por favor. Ok, bueno, traten de mutearse así nos escuchamos mejor. Soy una señora más. Ok, vamos a share. Bueno, entonces, perdón por la interrupción, digamos, aquí encontramos que finalmente Ruth, que desde la situación de desgracia, desde el conflicto, si la moabita podía entrar a Israel o no, surge como que Ruth es portadora de la abundancia porque le da un nieto a Naomi. Le da un nieto a Naomi. Y fíjense que Naomi llama a este niño nieto, a pesar de que Ruth, esto a veces pasa en época moderna también, a pesar de que Ruth no tuvo ese hijo con el hijo de Naomi. El hijo de Naomi, Mahlón, se había muerto. Ella tiene un hijo con Boaz, que no lo vamos a ver, y sin embargo, dice el texto, y las vecinas le dieron nombre diciendo, un hijo le ha nacido a Naomi, y le pusieron por nombre Obed. Y este Obed tiene que ver con la familia de Ishai, es padre de Ishai y padre de David. Entonces están, mi Dios es el rey, pero por otro lado, en la misma obra aparece la instalación de David. Y Ruth no solamente que se integra al pueblo de Israel, sino que es elegida como aquella que va a dar a luz en 2 o 3 generaciones a la figura del rey, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Dice, Avi Ishai, Avi David, descendiente de Ishai y descendiente de David, concretamente. Entonces, a partir de eso, vamos a ver cómo padece toda esta cuestión monárquica en aquel momento. A ver, un segundito. Acá vamos a encontrar situaciones en las cuales vemos este conflicto, ¿no es cierto? En esto, concretamente, encontramos a los israelitas en el lado de los jueces, en el libro de los jueces, cuando aquellos que quieren, digamos, elegir un rey, y uno de los líderes de los jueces, que se llamaba Gidón, dice, no, de ninguna manera quiere que lo hagan. Pero fíjense cómo lo cuentan. Y los israelitas dijeron a Gidón era un juez, ¿sí? Un shofet, gobiérnanos tanto tú como tu hijo y tu nieto, que nos has liberado del yugo de Midian. Yo tengo alguna foto que me están tapando parte del texto, así que me faltan algunas palabras del texto que las voy inventando mientras leo. Van a disculpar eso, ¿no? Entonces dice, los israelitas dijeron a Gidón, gobiérnanos tanto tú como tu hijo y tu nieto, pues nos has liberado de la mano de Midian. Pero Gidón le respondió, yo no los gobernaré a ustedes. Gidón dice, no, yo gané la guerra, gané a los midianitas, pero no quiero ser el que reine. No quiero ser un rey. Uno lo mira así y dice, bueno, es de los antimonarquistas. Quiere sostener a Dios como rey. Dice, Dios gobernará. Yo no gobierno, mi hijo no gobierna, Dios gobernará. Y Gidón añadió, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé un arete de oro, digamos, y que lo saquen de los aretes que tienen, porque eran ismaelitas. Ismaelitas significa comerciantes. Muchos en Israel eran comerciantes. Y ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Tendieron un manto y cada uno echó allí un arete de su botín. El peso de los aretes de oro que él pidió fue de 19 kilos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y las vestiduras de púrpura que llevaban los reyes, ni los collares que sus camellos traían al cuello. Con ellos, Gidón hizo un efod. ¿Saben lo que es un efod? Un efod es varias cosas en el texto bíblico. Efod era el chaleco que usaban los kohanim, los sacerdotes. Por algún motivo, este chaleco, cuando le metían mucho oro y mucha joya, se transformaba en una suerte de ídolo. O sea que de ropaje del sacerdote, en determinadas sociedades no muy monoteizadas,
utilizaban lo paraban sobre una piedra y era como un ídolo. Entonces, Gidón hizo un efod con oro, con todo lo que le estaban dando, y igual que Aarón, el hermano de Moshe, cuando le piden a Aarón, hacednos un Dios que camine delante de nosotros, porque Moshe no se encuentra en este lugar, que también hizo un becerro de acá. Gidón de repente, por un lado, dice, no, yo no voy a ser rey y no quiero gobernar como rey. El único rey es Adonai. Pero tínenme oro para que yo pueda hacer un efod. Hizo un efod y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y sirvió de tropiezo para Gidón y para su familia. O sea, concretamente, bueno, no fue una cosa buena. Entonces nos queda la duda. Gidón no quería ser rey, pero de pronto fue un héroe, pero tomó una actitud corrupta. El texto no es claro. Lo que sí queda claro es que él no apoyaba establecer un sistema monárquico en lo que estamos hablando en este lugar, ¿cierto? Acá aparece en el libro de Jueces varias afirmaciones. Jueces tiene poquitos capítulos, pero aparecen acá declaraciones. El libro de Jueces tiene muchas historias que no son historias muy cómodas con respecto a Adonai, ni con respecto al deseo de Dios de seguir siendo Dios el rey y que no elijan a otro rey en lugar de Dios. Pero en este libro aparecen 4 o 5 versículos que dicen que sí, es importante tener un rey, porque si no hay un rey, el pueblo no puede continuar con su conducta pro Adonai. Y dice así, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, bueno, el pueblo descumplía un montón de cosas. Jueces 19.1. En Jueces 21-25, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus ojos. Cada uno hacía lo que quería. 17.6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto a sus ojos. Y en aquellos días, en el 18.1, no había, todos aparecen en el mismo libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, también en aquellos días la tribu de Dan buscaba una heredad donde establecerse, porque hasta entonces no le había tocado una heredad ante las tribus de Israel. O sea, los problemas eran porque no teníamos rey en Israel. Entonces, encontramos ahora ya más adelante, ya terminado el libro de Jueces, en la época de Samuel. Y el texto dice, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá. Samuel estaba viejo, sus hijos no eran muy decentes, eran bastante corruptos, y le dicen, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no anden en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, frente a igual que todas las naciones. Estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron, danos un rey, digamos, que nos gobierne, y Samuel oró a Dios y Dios le dijo, porque lo que Samuel quería es que no pidan otro rey, que acepten a Dios como rey como toda la vida. Pero los hijos de Israel, de manera popular, querían un rey, querían ser como los demás pueblos, que alguien los lidere, que sea un militar, que los puede liderar, qué sé yo, que con Adonai todo bien, pero querían un funcionario de carne y hueso para llegar adelante. Entonces, Samuel estaba muy molesto con el pueblo. Entonces, Samuel se fue a hablar con Dios, de alguna manera, en sueños Dios se le revela, y le dice, Dios a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿No te das cuenta, Samuel, que están en contra de mí, yo, Adonai, en contra mío? No quieren que yo reine sobre ellos. O sea, acá viene la dificultad de los antimonarquistas, de entender que el pueblo quería modernizarse, ya se habían transformado en un Commonwealth. El pueblo de Israel estaba organizado, quiere un líder, quiere un rey. Samuel era un profeta, y Dios, es el Dios, porque quiere un rey. De la misma manera que han hecho contigo desde el día en que salieron de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora escucha su voz, pero adviértele solemnemente, le dice Dios a Samuel, y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Básicamente, le dice advertirles. Y después hay un texto que yo no lo pongo acá, donde dice, cuando venga un rey, les va a cobrar impuestos, va a explotar a sus hijos, a sus hijas, los va a llevar todos al ejército. Bueno, va a ser un referente de poder que en este momento ustedes no tienen. Pero bueno,
Samuel se manda y le explica todo eso al pueblo, pero el pueblo insiste de todas maneras para poder y cumplir con su voluntad de poder tener un rey concreto. Cuando llegamos a este punto, encontramos varias cosas interesantes. Lo primero que decimos es que volvemos a la historia en sí mismo. Entonces, bueno, los hijos se murieron, como dijimos, los hijos se murieron, y quedan solamente las chicas junto con Naomi. Acá quiero agregar algo importante. Una de las grandes perspectivas y una de las grandes virtudes que tiene Ruth es que en términos generales, en la época bíblica, una mujer sola o dos mujeres solas no tenían poder. Era muy difícil generar una entidad en la cual la mujer podía formarse y sostenerse sin la presencia del hombre. Ustedes saben que en la antigüedad la mujer estaba bajo la tutela de su padre o estaba bajo la tutela de su marido. Nunca estaba bajo su propia tutela. Entonces están las dos acá solas, por lo menos todavía estaban con Orpá, con la otra cuñada, a ver qué es lo que en definitiva van a decidir. Entonces dice, entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab. Fíjense otra vez, regresar, ir, regresar, la shuv, shab, voy a repetir muchas veces ese verbo. ¿Por qué? Porque oyó allí que visitado a su pueblo para darles pan, que Adonai había visitado a su pueblo para darles pan. Latet laem lahem. Fíjense que acá entra a jugar otra vez el nombre de donde ellos vinieron, que es Betlehem, y ahora Dios les va a dar lehem, lehem a Beit Lehem, como que se normaliza el estatus. La ciudad del pan va a tener pan. Dios cambió y regala a su pueblo la abundancia. Escuchen lo que voy a decir, que que Naomí había buscado en Moab, no encontró abundancia en Moab, a lo mejor comió algo un poco mejor de lo que podía haber comido en Yehudá en el momento de la hambruna, pero ella va a Moab y se llena de desgracias. Acá hay una intención de mostrar, aparentemente, abandonar la vida en Yehudá, la vida en Israel, es para desgracia. Vos quisiste encontrar abundancia y comida y encontraste orfandad. Se te murió tu marido y se te murieron los dos hijos. Todo el sustento y el apoyo que podés tener lo perdiste. Y ahora escuchás que Dios, tarde o temprano, iba a dar pan a tu propia tierra y tenés que hacer lo que estás haciendo, que es volver a Yehudá. Con la diferencia de que antes fuiste a enfrentar a Moab, donde buscabas abundancia, con tu esposo y con tus hijos. Y ahora volvés sola. Entonces Noemí se levantó con sus nueras, que era su familia de alguna manera, para regresar a los campos de Moab, porque oyó que Adonai había visitado su pueblo para darles pan. Salió con sus dos nueras del lugar donde estaba y emprendió el camino para regresar a la tierra de Yehudá. Acá hay una cosa que me causa mucha gracia y me emociona, porque ella está volviendo con sus nueras. Ahora, escuchen esto. La que vuelve es Naomí. Las nueras no vuelven. Las nueras van eventualmente, pero no están volviendo. En los Shavot no están retornando. Eso es interesante porque el texto bíblico está tomando de una manera afectuosa y poética a la figura de Naomí como a la figura de Ruth y la figura de Orpá. Como que todas están volviendo. Es como que el judaísmo en este sentido, en este texto, se vuelve amplio y no discrimina entre quién vuelve y quién va porque nunca estuvo ahí antes. Todos son una familia, todos están volviendo, ¿no? No hace distinción, que creo que es parte de la ideología que el texto quiere plantear. Entonces, bueno, Batacom y Bejalotea se levantó ella con sus nueras a retornar a la tierra de Moab. Entonces, Naomí, que tenía cargo de conciencia, ella sabía las dificultades de una mujer sola y de 3 mujeres solas más todavía. Era imprescindible la presencia de un hombre para poder gobernar y estar bien con ellas. Entonces Naomí dijo a sus dos nueras, vayan, regresen, en hebreo suena precioso, ¿no? Lejna, Shovna, regresen, cada uno a la casa de su madre. Fíjense qué interesante porque, digamos, teóricamente cuando ella dice, vayan a la casa de su madre, no debería utilizar la palabra madre,
¿qué palabra debería utilizar? Vuelvan a la casa de... A ver el movimiento de boquita. ¿A la casa de quién? De su padre. Digamos, el pater familias es el padre. Sin embargo, acá dice la madre. No es porque sea feminista, pero podríamos decirlo, ¿por qué no? Sino que, ¿por qué no? Dice la casa de su madre, porque en la tradición bíblica, cuando alguien, acá lo que está diciendo, vayan a la casa de su madre, porque necesitan machos, ¿ok? Están solas. La única forma que se van a redimir es encontrando hombres. Y quien se ocupaba de toda la cuestión romántica, erótica, de matrimonio, qué sé yo, era la madre. El padre formalizaba, pero era la madre. Vuelven a la casa de la madre con dulzura, ella se va a ocupar de ustedes, para que puedan reconstruirse de verdad. Conmigo no se pueden reconstruir de verdad, pero en Moab, que están en su tierra, en su ámbito, en su ambiente, con vuestra madre pueden reconstruirse. Entonces les suplica, vayan, regresen cada una a la casa de su madre y que Dios bendiga y haga misericordia con ustedes como han hecho ustedes con los difuntos y conmigo. Les habla con el alma. Ustedes fueron compañeras, fueron como hijas para mí. Se portaron divinas con mis hijos, con los difuntos. Entonces le termina diciendo, muchachas, yo sé que me quieren acompañar, yo sé que armamos un vínculo de mucha amistad. Dios les conceda hallar descanso cada una en la casa de su madre, la Gem, Metzena, Menujá, Isha, Beit Isha. Digamos, que finalmente pueden encontrar cada una tranquilidad y descanso en la casa de su marido. Un marido que en este momento no existe, porque son viudas, ¿ok? No existe ese marido, pero que pueden encontrar marido. Yo siempre cuando leo este texto me imagino una abuela sefaradí, concretamente, que le dice, Yika va que te encuentres, el Dios que te dé un maridico, que te haga sonreír, que estés feliz. Seguramente en Yiddish también suena bien, pero por motivos obvios de origen no lo puedo decir como corresponde, ¿no es cierto? Seguramente hay alguna versión de ese lado. Pero bueno, básicamente esto es lo que estaría ocurriendo en este caso, que encuentren básicamente en la cuestión de la familia. Y encontramos en esta cuestión, encontramos en el siguiente párrafo, es muy gracioso porque tengo 10 centímetros del texto que tengo que leer acá cubierto por fotos, así que yo no sé cómo correrlo, pero bueno, si sobre el final del texto hay algunas cosas que adivino, ustedes me lo soplan, cualquier cosa. Bueno, se ve que las chicas no quieren volver, se ve que quieren de verdad a su nuera, a su suegra. Fíjense, las niñas que me están escuchando, eso es una nuera, eso es una nuera. Así hay que querer a las suegras. Digo esto porque recibí una donación de la Organización de Suegras Unidas para hacer esta mención durante la clase, ¿no es cierto? Ustedes, las que tienen nueras así, movimiento de rostros. Hay quien dice que no. Pero bueno, acá la querían mucho a Naomi aparentemente. Naomi vuelve a la carga y le dice, y esto es un tema muy interesante para decir, dice, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué van a venir conmigo? Lama telachna y mí. Vuelvan, ¿para qué van a venir conmigo? Y aquí entra en un tema bastante interesante. Dice, ¿acaso tengo más hijos que vayan a nacer que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, otra vez, shovna, la shuv, retornar, shovna, porque yo ya soy demasiado vieja para encontrar marido. Y aunque dijera que tengo esperanza, y si esta noche yo tuviera marido y me acostara con él, y aún diera a luz, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Han de quedarse sin casar por causa de ellos? No, no, hijas mías, mi amargura es mucho mayor que la de ustedes, porque la mano de Dios se ha levantado en contra mí. Sarli meot mikem, marli meot mikem, y atzabi y atadon. Acá hay varias cosas interesantes. La primera pregunta que surge de este texto es, ¿por qué entra en el tema, ¿acaso tengo más hijos? Bueno, las nueras no hablaron de más hijos, pero vamos a ver qué se esconde acá. ¿Acaso tengo más hijos? No, soy muy vieja, no puedo tener más hijos. ¿Pero quién te pidió hijos, Naomi?
aunque dijera tengo esperanza y sí, me engancho con un tipo hoy y me acuesto con él hoy a la noche y me caso con él media hora antes, ustedes, y me quedo embarazada, todo eso, aunque ya estaba grande. ¿Ustedes van a esperar hasta que crezca antes de quedarse sin casar por causa de ellos? Muy bien. ¿Qué se esconde detrás de eso? Acá se esconden varias cosas, pero lo más importante lo vamos a ver enseguida. Lo primero que quiero decir es que el vínculo formal de Naomí y Orpá es a través de los hijos. Ellas no son familia, más allá de los afectos y el cariño, está claro que se quieren todos mucho, ¿no es cierto? Pero el vínculo tenía que ver con los hijos. Si los hijos no están, el vínculo queda tambaleando solamente en el nivel del afecto, que es muy importante, por supuesto, pero no hay un vínculo formal. Entonces ella está diciendo, no tengo más hijos. ¿Y qué tiene que ver? Porque si ella tuviera más hijos, hay una ley, que la vamos a ver enseguida, que se llama la ley del levirato, donde a partir de la ley del levirato, cuando un hijo se muere y tiene un hermano, es ley obligatoria que el hermano se case con la viuda. O sea, la viuda no entra en la categoría de viuda, queda en la categoría de yevamá, no es una almaná, una viuda, es una yevamá. Yevamá significa a esta mujer joven, eventualmente, que se le muere el marido, tiene que ser desposada por el hermano, tiene que ser desposada por el hermano. Entonces, ella es una yevamá. Almaná sería si está abierta, ya está, nadie se tiene que desposar con ella, y ella queda en libertad para ser tomada por otro. Por ello, ella hace alusión a que no tengo más hijos. Bueno, pero por ahí tenía. ¿Qué voy a tener si ya estoy vieja? No, bueno, pues supónganse que me van a esperar 20 años hasta que los chicos, 18, ponele, en aquella época, hasta que crezcan, para que ustedes se puedan casar a partir de la ley del Yebum. No, no hay opción. O sea, ustedes no pueden terminar ser formalmente de mi familia, ¿no es cierto? Y acá es interesante porque finalmente, obviamente, Naomí no va a tener otros hijos, estaba vieja, su tiempo de fertilidad y lozanía se había terminado, pero no obstante lo que declara Noemí acá, cuando Ruth en el capítulo 4, que no lo vamos a ver, se casa con Boaz, todas las amigas de Naomí dicen, uy, le nació un nieto Naomí, cuando estaba claro que no era formalmente un nieto. Como que lo que quiero decir es que la situación del amor y la grandiosidad de estas nueras hace que al final el plurismo legal colapse y se establezca solamente el mundo de los afectos. Y esto creo que es fantástico. ¿Cuál era la ley por la cual está insistiendo Naomí que en definitiva no tiene la posibilidad de tener más hijos? Veamos un poquito. Se llama la ley del levirato. ¿Ok? En la ley del levirato encontramos lo siguiente. Esto aparece en el Deuteronomio 25, 5, 6. Interesante aprenderlo. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. ¿Ok? El hermano se tiene que casar con la cuñada. Hombre, suponete que al hermano no le gusta la cuñada, nunca tuvo fantasías eróticas con su cuñada, ¿no es cierto? Entonces no la quiere tomar. Entonces, bueno, el texto dice, se casa con la cuñada y el primer hijo que ella dé a luz al nuevo marido, o sea, el hermano del muerto, llevará el nombre del hermano muerto. ¿Por qué se hacía esto? No quiero entrar, el tema es muy largo, pero muy interesante, porque cuando un hombre moría, se hacía esta ficción legal, esta cuestión como que fuese como que hacemos de cuenta que el nuevo marido, que es hermano del muerto, cuando tiene un hijo, ese hijo lleva el nombre del muerto. Y al llegar el nombre del muerto, es como que el muerto no hubiera muerto, porque se perpetúan los hijos. En los tiempos bíblicos se entendía de que, a ver, los hijos en cierta medida eran propiedad de los padres. Si vos te llamabas, suponete que el tipo que se murió se llamaba Yosef, entonces lo llamás Jaim ben Yosef. Si llamaba ben Yosef, es hijo de Yosef. Y heredaba su propiedad, no la del del auténtico padre, no, la de Yosef. Otros hijos que vinieran después, como ya le dejaron un hijo al muerto, los otros seguían siendo hijos del nuevo padre que se acababa de casar. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, entonces y esto es para que dice el texto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel.
Entonces es el punto que está declarando ella: no tengo posibilidad de tener más hijos, así que no esperen, no van a poder casarse con nadie más, estoy yerma, estoy vieja, ya no puedo. Mi cuñado, entonces finalmente supongo que el tipo dice: no quiero. Si tal hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a los ancianos a la puerta de la ciudad y dirá. Supónganse que la piba no es muy agraciada. Yo siempre joraba con los alumnos, decía, tiene muchos granitos, qué sé yo, transpira, no sé. No le gusta el tipo, no le piache. Entonces la mujer, indignada, porque la cuestión física personal no era lo que contaba, no quiere tomarme como esposa y se niega a darle perpetuación de hijos a su... Sí, por acá están pidiendo nuevamente el tema que se muteen todos. Bueno, algunos que se muteen. Bueno, felizmente están llegando gente, bienvenido, me pone chocho de alegría, pero a ver si nos muteamos para que todo el mundo pueda escuchar bien. Bueno, la cuestión entonces es que dice: no puedo tener hijos. Entonces dice: bueno, no me quiero casar con mi cuñada. Entonces fíjense lo que ocurría, era terrible. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y hablarán con él. Le dice: che, casate con tu cuñada, porque tu hermano que se murió no tiene hijos y se va a olvidar. No va a poder vencer a la muerte, porque no estás dispuesto a darle trascendencia. Hacelo por tu hermano. Si él se pone de pie y dice: no quiero tomarla, entonces su cuñada, atención, se acercará a él delante de los ancianos, le quitará el zapato del pie de él, le escupirá en la cara como acto de desprecio. Está en la Biblia esto, está en la Torá. Le escupirá, yarok yarak befanea, dice el Ibrit, le escupirá en la cara y agarrará el zapato y lo tirará, lo arrojará el zapato. ¿Por qué arroja el zapato? Porque simbólicamente en la antigüedad, cuando uno adquiría una propiedad, por ejemplo un terreno o una mujer, suavecito le pisaba el pie. Y a veces no tan suavecito, para que quede claro que él es el dueño de esa mujer. Como él no la va a tomar, no le va a pisar el pie, entonces tiraba el zapato, se llamaba jalitzá, le saca el zapato. Entonces dice: así se haga al hombre que no edifica la casa de su hermano, porque es un malvado, porque su hermano va a desaparecer de Israel y él, con tal de no casarse conmigo, arruina la posibilidad de redimir a su hermano. Y será llamada su nombre en Israel casa del descalzado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le sacó el zapato, porque su hermano no lo quiso redimir al hermano fallecido. Bueno, esto es interesante porque ese era el motivo por el cual tanto insiste en el tema de los hijos y en el tema de dónde va a venir la redención. Estamos en el próximo texto, ya estamos avanzando sobre el final, ¿no es cierto? Y dice, entonces otra vez, está claro que ella no puede tener hijos, así que no vale la pena esperarnos, dice, entonces ellas alzaron su voz, lloraron otra vez, y luego Orpá besó a su suegra, se está despidiendo, pero Ruth se quedó con ella. O sea, es increíble, porque dice, Orpá abandona, le da la espalda, de ahí, por eso se llama Oref, porque es el rol que va a tener ahí, se llama Doña Nuca, se llama esta cuñada, le va a dar la espalda. Y la otra se llama Ruth, que significa satisfacción, amor, etcétera, etcétera, y Ruth Davkava. Entonces, bueno, finalmente levantaron la voz, lloraron amargamente, y bueno, finalmente, dice el texto, aquí, entonces le dan un beso, le da Orpá un beso a su cuñada, y a su suegra, perdón, y se va. Y bueno, y Ruth se sigue quedando. Entonces, Noemí le dice, bueno, una ya se fue. Noemí las adoraba, pero quería que tengan una vida ellas, y que en Yehudá, donde ella es una indigente, si vos sos un indigente, bueno, andate solo porque tenés que acoparte de vos mismo. Llevar a la nuera, que además es extranjera, etcétera, etcétera, también hay una cuestión de indigencia. Entonces le dice Noemí a Ruth, le dice, mira, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Esta mención es importante. Vuelve a su pueblo con las costumbres moabitas y vuelve a sus dioses con los dioses moabitas. Entonces significa que va a readaptar la costumbre moabita que eventualmente debe haber abandonado cuando se había desposado con los 2 hijos muertos de Naomí. O sea que está dispuesta a volver. Ella entiende que no tiene ningún rol, que no tiene ninguna posibilidad. Pero Ruth le responde, y esto es un poco por el cual pensamos que Ruth, que también era moabita, y si bien no tenía 15 años porque ya habían pasado 10 años de casada,
hasta que se le muere el marido, es extraordinariamente heroica. Y aquí hay un mensaje que el texto quiere decir, y le dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quieras que tú vayas, yo iré, y donde quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Y agrega: así me haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Acá hay un punto importante, lo quiero leer en hibrid porque es hermoso, aquellos de ustedes que saben. Dice: Batoma Ruth, le dice Ruth a su suegra, Al tifgei bi leazvej, no me insistas, no me supliques que te abandona, la shuv me ajaray, otra vez la shuv, que me regrese de en pos de vos, que regrese a Moab. Y el asher telji elej, pa asher talini, fíjense el juego de palabras, donde vayas voy a ir, donde pernoctes voy a pernoctar. Amej, a mí, Eloai, Eloai, es poético. Va a ser tamuti, amut, donde mueras yo voy a morir, y ahí voy a ser enterrada. Entonces le está diciendo, vamos por partes, dice, donde vaya yo voy a ir, y donde vos pernoctes yo voy a pernoctar. Es así, es así. Yo decido y esto es lo que quiero hacer. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esta afirmación es clave para poder entender lo que el texto está diciendo. El hecho de que yo cambié de Dios porque me uní a tu pueblo, porque tuve a tu hijo como mi marido, esa decisión no la cambio. Yo ya soy parte del pueblo de Israel y el Dios al que venero es el Dios de Israel. Ya no puedo volver atrás. No es que hice un efsek, hice una interrupción porque me estaba casando con tu hijo. Yo quiero volver y quiero ser parte del pueblo, ya no por él, sino por mí misma. Y donde mueras voy a ser enterrado. El tema de la muerte es muy importante porque ustedes recuerdan, o habrán visto, o habrán estudiado en sus comunidades, con quien sea, de que el famoso concepto de Keber Israel, el cementerio, la tierra de Israel, ahí descansa el pueblo, ¿no? La tradición alágica dice que uno tiene que descansar donde vivió. Ella vivió entre hebreos, aunque haya sido solamente su suegro, su suegra y su marido, ¿no es cierto? Pero bueno, ella considera a ellos su pueblo y quiere ser enterrada con ella. Es la única hebrea que conoce que se va a morir y ahí quiere morir ella también. Y agrega una frase de un juramento maravilloso, glorioso de Ruth. Y dice, así me haga Dios, pero en hibrid, koya hace Adonai li vejo Yosif, así me haga Dios y así me castigue si no es la muerte la que separa entre nosotros. ¿Sí? Yo lo puse en hibrid ahí, en el sentido de que, fíjense, Naomí todo el tiempo estaba insistiendo en sus nueras que se vuelvan, que se vuelvan, que se vuelvan. Claro, pero Ruth le dice, yo quiero estar con vos, la otra no, pero volvete, volvete. Si yo no conociera el amor de Naomí, diría que la verdad lo que está ocultando es que no tiene ganas de que vayan con ella, quieren que se vayan. No, en realidad está diciendo que quiere que estén mejor para ellas. Pero entonces acá Ruth toma una medida drástica. Ella hace un juramento. En el juramento dice, así me haga Dios y así me multiplique si yo no cumplo con lo que estoy diciendo. Quiere decir, si yo no abrazo a tu pueblo como el mío, abrazo a tu Dios como el mío, y no me muero donde vos te morís y me entierro donde vos te enterrás, que Dios me castigue. Ahora, ¿qué pasaría si después de tremendo juramento viene Naomí e insiste, no, pero volvete a tu pueblo? No, si le insiste a partir de este tremendo juramento, lo que estaría tratando de hacer, o indirectamente de generar, que Dios la maldiga. Porque si ella le dice, no, andate, ¿cómo andate? ¿Escuchaste lo que dije, Naomí? De que si yo no hago esto, estoy convocando la maldición de Dios. Y bueno, y entonces en la pantallita que estamos viendo ahora, dice, viendo Naomí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, entonces ya, digamos, eventualmente no insistió absolutamente más y dejó que ellos vayan juntos al tema de Belén. Batejdal le da Berelea,
dice, caminaron las dos, ya no dijo nada más, estaba claro después del juramento, y caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén, llegaron a Betlehem, la casa del pan, que ahora tenía pan. Y está la moabita viviendo en Jerusalén, no importa que sea extranjera. Bueno, este tema, moabita en Jerusalén, nos lleva al último tema gordo, digamos, o importante que queremos contar. Hay un gran conflicto en el propio texto bíblico y por supuesto en los exégetas, y como dijimos al principio de la exposición, aparentemente se escribe esto también para poder contradecir a la decisión de expulsar a las mujeres extranjeras que aparece en el libro de Esdra, y es la polémica de cómo visualizar a los amonitas. Vamos a los moabitas, vamos un poquito la cuestión externa de los moabitas, ¿no es cierto? De cómo en definitiva se pensaba que no era bueno que ellos estén. ¿Qué pasaba con los moabitas en el pensamiento de Israel? Acá se cuenta una historia que es interesante hablar. Jefté Siftach, en el capítulo 11, digamos que aparece en el libro de Jueces, es un héroe de Israel, cuenta, volvió a enviar mensajeros a los hijos de Amón. Amón y Moab eran pueblos hermanos, todos descendían de Lot, el sobrino de Abraham. Y le dijeron, así ha dicho Jefté, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Aarón, porque cuando subieron de Egipto, Israel fue por el desierto hasta el Mar Rojo. Está hablando del momento en que estaban transmitiendo la tierra para llegar a la tierra prometida. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, por favor, déjeme pasar por tu tierra, yendo para la tierra prometida, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab y él tampoco quiso. Por eso Israel se quedó en Kadesh. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, sin entrar en territorio de Moab, porque Arnón era la frontera con Moab. Lo que encontramos en este texto es que Moab, los moabitas, no fueron forthcoming, no fueron agradables, ni generosos, ni hospitalarios con Israel cuando estaba pasando por el desierto. Esto es muy común, que aparece, digamos, que quedan resacas de recelo que se vuelven históricas, ¿no es cierto? Los moabitas no están bien vistos aquí, ¿no es cierto? 2. Israel acampó en Shittim y el pueblo empezó a prostituir. Fíjense que lo que pasó con las mujeres moabitas. Deben haber estado bastante lindas las niñas, ¿no? Pero dice, Israel acampó en Shittim, un lugar, y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y comió y se postró ante sus dioses. O sea, prostituyeron a los hijos de Israel, ahí Dios se enojó muchísimo y empezó una mortandad. Israel adhirió a Baal Peor, un dios moabita, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Segundo punto de no mirar bien a los moabitas. Pero tenemos historias opuestas que sí miran bien a los moabitas. Fíjense lo que tenemos en el punto 3. Pasamos de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esau, también hablando del tema del viaje para llegar a la tierra prometida. Pasamos de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esau, que habitaban en Seir por el camino de la Arabá de Eilat y de Etzion Gaber. Caminando en de dirección nos dirigimos rumbo al desierto de Moab. Entonces Adonai me dijo, no molestes a Moab ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión en su tierra. Aquí aparece Dios cuidando la integridad física de Moab. No entres porque no hay ninguna posición de los moabitas que te voy a dar. Aparece Dios acá cuidando a Moab. Bueno, esta positiva, a diferencia de las otras dos. Y esta cuarta también positiva, y dice, desde el desierto de Kademot, envié mensajeros a Sejón, rey de Heshbón, con un mensaje de paz, también por el último viaje de la tierra prometida. Déjame pasar por tu tierra, iré solo por el camino, no me aparté ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás por dinero la comida que yo coma, me darás por dinero el agua que yo beba. Solamente permíteme pasar a pie, como hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitan en Seir. Y los moabitas que habitan en Ar, hasta que yo cruce el Jordán. Está diciendo, ayúdame como, o permíteme pasar como lo hicieron los hijos de Esaú, de Seir, y los moabitas que habitaban en Ar. O sea, acá se muestra que los moabitas sí fueron generosos. Hay una tradición opuesta, hasta que yo cruce el Jordán hacia la tierra que Adonai a nosotros nos da. Y por otros dos aspectos que no eran muy positivos, no entrará el amonita, esta es una afirmación muy fuerte,
que muchos interpretan una prohibición a casarse con moabitas directamente. Dice, no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Eterno. O sea, no, según algunos lectores, no te podés casar con una moabita para que se integre al pueblo de Israel. No lo podés hacer ni aún en la 10ª generación. Entrarás jamás en la congregación del Eterno, por cuanto no salieron a recibirlos al camino con pan y agua cuando ustedes salieron de Egipto. Recuerda que yo leí 2 textos, uno donde hay una versión que sí los ayudaron y otra con una versión que no los ayudaron. Acá directamente no te puedes casar con una moabita. Se ve que la postura del libro de Ruth, o bien históricamente no conoce esta ley, porque el texto es anterior, o simplemente se opone a esta ley y se apoya más en aquellas cosas positivas para los moabitas. Y por último, Bilam ben Beor, el rey de Moab, había contratado a Balaam, hijo de Beor, de Ptor, de Siria, Mesopotamia, para que te maldijera. ¿Recuerdan que está este brujo moabita que tenía que maldecir a Israel y al final no lo puede maldecir y dice, cuán bellas son tus carpas, Jacob, tu residencia, pueblo de Israel? Bueno, pero el Adonai, tu Dios, no quiso escuchar a Bilam. El Eterno, tu Dios, te convirtió en la maldición en bendición, porque el Eterno, tu Dios, te amaba. No procurarás jamás la paz ni el bienestar de ellos en todos tus días. Por todo esto, el Deuteronomio parecería prohibir de manera tajante el matrimonio con las moabitas, o con los moabitas, ¿no es cierto? Bueno, finalmente pasamos a la última filmina, ¿sí? Y finalmente llegan a Belén. Había muchas cosas más para decir, pero quiero ser respetuoso del tiempo. Voy a parar solamente para tomar un sorbito de agua. Finalmente que llegaron y aconteció que cuando entraron en Betlehem, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Se ve que Naomí, que se había ido hace 10 años, volvió con una cara muy lastimada. Se le murió el marido, se le murieron los hijos, se va de Yehudá porque tenía hambre y ahora otra vez tiene hambre y está volviendo a Yehudá. Se va de Yehudá porque tenía hambre y se fue a Moab y ahora vuelve de Moab a Yehudá para encontrar otra vez solaz de la tierra hebrea de donde se había ido. Entonces, las vecinas del barrio, que parece la señora del quinto B, la señora del cuarto A y del octavo H, que siempre parece este conventillo natural de nuestros tiempos, dicen ellas, ¿no es esta Naomí? Y ella respondía, no me llamen Naomí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. No me llamen Naomí, que era Noemí, que explicamos al principio. Noemí significa agradable. No, no me llamen agradable. Vengo del sufrimiento, vengo de la angustia. Hoy me van a topar, estoy regresando para ver si tengo posibilidad de reconstruirme. Pero hoy soy Mara. Mara significa amarga, como mar. Mar es amargo en hebreo. Y acá hay un punto importante en el libro de Ruth, que lo quiero rescatar, donde ella no dice porque pequé contra Dios, no dice porque hice algo malo. Le echa toda la culpa a Adonai. Y esto es una cosa bastante revolucionaria en el texto bíblico, porque ella dice, estoy mal, se murieron los hijos, me castigó con la muerte de mi marido, qué sé yo, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. Y no dice porque pequé o qué sé yo, no, dice, Dios tiene la culpa. Hay una denuncia a Dios muy importante en este texto que no es común encontrar en el texto bíblico. Entonces, bueno, acá tenemos en Ibrit de va a tomar Naazot Naomí, va a tomar la Liem, Alti crena li Naomí, no me llamen Naomí, crena li Mara, Kigemar Shaddai Limeot. Dios me puso mucha angustia. Y después da una frase dolorosísima. Yo fui llena o me fui llena, pero Dios me ha hecho volver vacía. O sea, yo me fui llena. Bueno, te fuiste llena más o menos porque había hambre en Yehudá, por eso te fuiste. Pero te fuiste, dice, yo me fui llena porque me fui con mi marido y me fui con mis hijos. Y después estuve más llena porque encontré 2 nueras maravillosas. Yo me fui llena, pero Dios me ha hecho volver vacía. Esto me recuerda cuando comparamos lo que dicen los chicos, papi, papi, me saqué un 10. O papi, papi, me pusieron un 1. El 10 me lo saqué yo, el 1 me lo puso la maestra. ¿Ok? Acá lo mismo. Dios, hay una acusación a Dios
de injusticia concretamente, que nuevamente, como dije antes, no es una cosa muy común. ¿Por qué pues me llaman Naomi? Como que ella busca del sufrimiento, o sea, no me llamen Naomi aunque me llame así. Quiero que me llaman Doña Amarga, ya que Dios me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Directamente acusar a Dios por un acto de injusticia y de su propio sufrimiento. Esta postura ideológica es muy común, la encontramos en el texto bíblico, y en la figura que lo encontramos es en el libro de Job. En realidad, no solamente en el libro de Job, lo encontramos en el libro de Coelet. Hay toda una literatura bíblica donde se llama literatura sapiencial, que, digamos, encaran la figura de Dios en tiempos de la superantigüedad, textos que tienen que ver con 1000 y pico de años antes de la era común, donde de pronto se permiten criticar a Dios, sobre todo el libro de Job, donde critica a Dios por las tragedias que le pasó. Ustedes recordarán que es un hombre donde Dios lo castiga y le quita todo, le mata a los hijos, le destruye la casa, el ganado. Por algún motivo, a la única que la deja entera que viva con él es a su mujer. Pero sobre eso no vamos a entrar, ¿no es cierto? Y al final le manda una enfermedad que es una sarna, concretamente, ¿no es cierto? Y termina diciendo él: ¿cómo Dios me humilló y me soltó de su mano? Me han perdido el respeto y se burlan de mí. Una gran tristeza embarga mi alma, todo el tiempo me domina la aflicción. Por las noches el dolor me corroe los huesos y el sueño se me va y ya no encuentro reposo. Tú, Dios mío, me sujetas la ropa por el cuello con tal violencia que siento que me ahogo. Dios, ¿por qué actúas así conmigo? Tú me has derribado por el suelo y ahora soy como el polvo. Solo soy ceniza. Clamo a ti y no me escuchas. A ti recurro y ni siquiera me miras. Te has vuelto muy cruel conmigo, Dios, pues me atacas con tu mano poderosa. Me has hecho volar por los aires y por los aires vuelo como nada. Bien sé que me llevas a la muerte, a la mansión reservada para todos los mortales. O sea, esto es un alegato en contra de la injusticia de Dios por el sufrimiento que le genera en el caso de Job. Igual que en el caso de Naomi, que vuelve sin marido, que vuelve sin hijos, que está volviendo con un gran signo de pregunta, con una nuera que la ama profundamente y que es muy poco ortodoxa. Quiero decirles que la parte ortodoxa en griego significa camino correcto, que no hizo lo correcto y lo esperable, volver a su pueblo, hacérsela fácil para ella. Ella fue leal a la voluntad y acompañó a Naomi para llegar a la tierra donde ella no era parte, no conocía, no está tan claro que iba o no a ser bienvenida. La historia muestra que sí, pero con estas idas y vueltas siempre la duda podía haber existido. Y en definitiva, ¿no es cierto?, dice el texto, así volvió Noemí con su nuera Ruth la Moabita. Fíjense que no dejan de llamarla la Moabita. Creo que es importante para el autor de que Ruth se integre, de que muestre su grandiosidad como mujer y como nuera, ¿no es cierto? Pero también recordar que ella es moabita y que está entrando dentro del pueblo de Israel, de ahí la parte ideológica que hablamos, en calidad de moabita. Y como moabita va a ser la bisabuela del rey David, de quien a su vez, de paso, recuerdo, va a descender el Mesías, que va a salvar a todo el pueblo judío generaciones después. Bien sé que, digamos, concretamente, volvieron a los campos de Moab y llegaron a Betlehem al comienzo de la siega de la cebada. Y cuando llegan a la siega de la cebada, entramos el otro punto, que es el cultivo. La cebada se cultivaba primero y después se cultivaba el trigo. Así va a pasar. Bata. Y esto abre la puerta a la historia grandiosa del libro de Ruth, de lo que, digamos, continuaría en lo que viene después. Simplemente para cerrar con ustedes, bueno, es un libro hermoso, los recomiendo enfáticamente que puedan volver a leerlo allá. Encontramos entonces la grandiosidad de una mujer de origen no hebreo, pero que elige estar con el pueblo hebreo. Los teólogos del Midrash dicen que una de las cosas gloriosas de este libro es de que el hecho de que Ruth, siendo moabita y habiendo vivido la mayor parte de su vida en Moab, con el tema de religioso y los dioses de Moab y su familia, elige a Israel. Por supuesto es un poco chauvinista lo que voy a decir, pero es como que
reafirma la cuestión de la elección del pueblo de Israel. Ella, al aprender cómo es Israel, eso es lo que ella quiere ser. Y eso es grandioso para la sustentación del libro bíblico Ruth en el pueblo de Israel, porque todavía en los textos bíblicos se está trabajando para el desarrollo de la fe y la lealtad del pueblo judío sobre Israel. Entonces, en definitiva, Ruth, que sabía de otra realidad, elige, esto es lo que yo quiero para mí, y de esta manera quiero vivir. Y por supuesto, por su maravillosa actitud, muy loable en muchos aspectos, es premiada básicamente con ser la que, por supuesto, rompe con la esterilidad, se vuelve fértil, Naomi vuelve a tener un hijo, un nieto adoptivo, como lo quieran llamar, pero que lo abraza y lo quiere, y bueno, y se rodea todo de alegría a partir del acto de una mujer realmente poco ortodoxa y una mujer maravillosa que da sentido y gloria a nuestro pueblo, tanto en el sentido agrícola como en el sentido de la revelación de la Torá. La Torá permite que esto también ocurra. Bueno, les mando un beso grande, un gran cariño, espero que lo haya disfrutado. Los saludo así con la manito a todos los que me puedan ver. Y bueno, si Dios quiere, les quiero desear Hag Sameach, ahora cuando venga Shavuot, ¿no es cierto? Pongan canastitas con muchos frutos, a pesar de que lo tienen que hacer en casa porque las sinagogas no se puede ir, tengo entendido por ahora. Así que bueno, y si Dios quiere, nos vamos a seguir comunicando y hablando para muchas conferencias de ese tipo. Recordarles básicamente que todos aquellos que quieren estudiar con nosotros en Kibun, los invitamos a participar de los eventos de Kibun y más información pueden encontrar en www.kibun.com.ar o preguntarle a aquellos que ya están cursando. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Beso grande para todos y Hag Sameach, cariños, saludos. Hag Sameach, Hag Sameach. Hag Sameach. Hag Sameach. Chau, Vivi. Chao, feliz. Hag Sameach. Hag Sameach. Esteban, Rabás. Marce. ¿Así? Hag Sameach para todos. Muchas gracias, hermosa la clase.